다 신신한gen기 나바당 A todos los que estáis escuchando, todos los maestros espirituales, toda la sangha, todos los monásticos, monjes y monjas, y todos los que nos oyen desde Oriente y Occidente, a todos quiero extenderos mis más gratos saludos. Hoy es el 11º día. Yo en autobiográfica llamados Acciones Virtuosas veremos la acción 19ª. Dentro del comentario, el esquema comentario del asistente Sangye Peldru, estamos en la bodhicitta relativa que tiene dos partes: la meditación de intercambiarse por los demás y la postmeditación, tomar la adversidad como el camino. El tomar la adversidad como camino tiene a su vez 10 subtítulos y entre ellos he explicado hasta el 8º y hoy comenzaré a explicar el 9º, tomar la hostilidad como el camino. Mañana veremos el siguiente, tomar la codicia como el camino o el apego como el camino. La stanza que se corresponde con este 19º, pero en realidad antes de entrar aquí, quiero hablar un poquito más del punto anterior, de tomar las cosas vayan bien o mal como el camino. Y luego ya entraré en el siguiente punto. Ayer, hablando de tomar las cosas vayan bien o mal como el camino, hablamos de tres subtemas. Y mencionamos que cuando las cosas van bien o mal, sobre todo cuando van mal, es el mejor punto para practicar. Cuando las cosas van bien, ya hablamos de cómo integrar el Dharma cuando las cosas van bien. Y hoy vamos a hablar de cuando surgen las situaciones difíciles en nuestra vida, qué hemos de hacer en esos momentos para convertirlas en ayuda a la práctica. Tal como decía ayer, el otro día, cuando uno está sufriendo o en situaciones difíciles, es en realidad la mejor oportunidad para acumular mérito. Esto lo mencioné el otro día. Cuando uno está en una situación de pobreza o dificultad, en un lugar bajo, pues solamente puede ir para arriba, ya no se puede ir más para abajo. En realidad, los peores momentos de nuestra vida son las mejores oportunidades para reunir la acumulación de mérito. Por ejemplo, si uno va a hacer una inversión en la bolsa, compra las acciones cuando están baratas, a bajo coste, y más adelante el valor crecerá exponencialmente, ¿verdad? Es algo similar. Por ejemplo, hoy en día tenemos distintas monedas que son muy económicas
Anteriormente, por ejemplo, las monedas antiguas eran muy económicas, ¿no? No valían nada una moneda de algunos centavos, pero hoy en día, como son muy viejas, son antigüedades, son muy costosas. De manera similar, en el momento en que estamos esperando un terrible sufrimiento físico y mental, eh, es en realidad puede ser opción para que mejore nuestra práctica. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros normalmente cuando no estamos enfermos, cuando estamos bien, meditamos en Chenrezig y recitamos el mantra de del Mani. Pero cuando tenemos una pequeña enfermedad y recitamos el mantra Mani, pues es el mismo Mani, mantra, pero la experiencia es cuando, cuando la mente está experimentando sufrimiento, cuando tenemos la mente está como más fuerte. Y cuando en ese momento recitamos los mantras, los manis de manera muy intensa, pues el estado mental es distinto a algo ordinario, es más potente. Aunque sea el mismo mantra que estás recitando, tu estado mental es diferente, el poder beneficioso y los resultados son naturalmente diferentes. Hay una gran diferencia. Y por eso si podemos practicar, incluso cuando experimentamos sufrimiento, es decir, que no nos abata el sufrimiento, sino que continuemos con la práctica. Entonces, en realidad, nuestra práctica mejorará muchísimo, será una gran ayuda para nuestra práctica, el poder practicar en estos momentos de sufrimiento. Puede que me malinterpretéis, pero para que me entendáis bien, vamos a hablar de algo que nos ocurre a menudo, nos duele la cabeza o el estómago y cosas así. Y en estos momentos, en realidad, no nos podemos concentrar bien, no podemos pensar bien y sentimos que no podemos recitar mantras, ni recitar oraciones, ni aspiraciones. Pero si nos fijamos en esto, si mañana o otro día, en un día vamos a morir, cuando llegue ese momento de la muerte, tendremos una oscuridad aterradora. ¿Y qué podremos hacer entonces si ahora con un pequeño dolor de cabeza o de estómago perdemos el poder sobre nuestra mente? Cuando llegue el momento de la muerte, esto será un momento muy aterrador, habrá una gran oscuridad. Y entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Qué podremos hacer? El sufrimiento y el miedo, el momento de la muerte, en comparación con nuestros sufrimientos actuales, pues hacen que nuestros sufrimientos actuales no sean nada en comparación. No recordamos o no tenemos este sufrimiento de la muerte, pero es mucho más intenso que cualquier sufrimiento que podamos experimentar ahora. Entonces, el sufrimiento que tenemos ahora, esta incomodidad, esta incapacidad que podamos sentir ahora en el presente, si podemos practicar bien en esas circunstancias adversas, entonces tendremos oportunidad de practicar también en el momento tan difícil del momento de la muerte. En resumen, todas nuestras dificultades actuales son un entrenamiento para el momento de la muerte. Si podemos practicar ahora en este entrenamiento, pues irá todo bien en el momento de la muerte. Esto en realidad nos ayuda a mejorar nuestra práctica. El sufrimiento, cuando uno está sufriendo mucho, cuando hay una gran agonía física o mental, en esos momentos, ¿qué debemos hacer? Pues hemos de continuar con la práctica y entonces ahí es cuando nuestra práctica va a mejorar.
cuando haya muchos acontecimientos en nuestra vida y parezca que hayan huracanes y tornados, esto en realidad puede hacer que nuestra mente se vuelva más amplia, más clara, con mayor claridad. Entonces, no importa cuánto sufrimiento o dificultades experimentamos, en realidad esto nos puede servir como un entrenamiento, como un aprendizaje. Y hemos de verlas de esta manera. Y entonces eso nos permitirá mejorar y prepararnos para el momento de la muerte. Nos hará una persona mejor y más sabia. Jamgon Lodro Tayet tiene un escrito, es una cita de Jamyang Khyentse Wangpo. No voy a recitarlo todo, no me sé las palabras literalmente, pero el significado es que los dos acontecimientos más importantes de nuestra vida son el nacimiento y la muerte. Primero el nacer, luego el morir. Estos son, en toda nuestra vida, estos son los acontecimientos más importantes. Y estos no se pueden negociar ni debatir. Así que, en realidad, todo lo que ocurre entre medias parece insignificante en comparación. ¿Y qué sentido tiene deliberar acerca de las demás cosas que ocurren entre medio? Es inútil. Cuando tenemos derrotas, altibajos, en realidad la cantidad de dificultad que experimentamos en una situación en concreto depende del nivel de nuestra propia mente, el nivel de desarrollo de nuestra mente. Por ejemplo, si hay un muro de piedra o un cúmulo de piedras, para una hormiga, esto será tan alto como una montaña. Claro, porque la hormiguita es muy pequeña y entonces este cúmulo de piedras le parecerá como una montaña. Para subir ese muro de piedra lo va a ver como subir una montaña. Pero si ese mismo muro de piedra lo ve un perro, el perro verá algo que no es muy alto, que con saltar un poco ya puede atravesar. No le parecerá una montaña, no le parecerá algo difícil de sobrepasar. Es algo similar. En nuestra vida hay muchos altibajos, a veces vamos hacia arriba, a veces hacia abajo. Hay muchas dificultades en nuestras vidas. Cuando ocurran estas dificultades, algunas personas realmente pierden toda esperanza ante la más pequeña dificultad. Esto es insuperable, ya me ha cortado todas pierden toda esperanza, se rinden. Algunas personas ven estas dificultades como un muro bajo que pueden saltar o escalar. No lo ven como una gran dificultad y se esfuerzan en sobrepasarlas, en superarlas. No lo ven como algo muy malo o como un obstáculo, sino como algo que les permite mejorar, como una especie de escalera que les permite subir y mejorar. Y así cuando se le aumentan, cuando van subiendo y llegan a la cima del muro, pues ven que pueden ver mejor, ¿no? Ya tienen una mejor vista por estar más altos. De manera similar, pues ciertas personas perciben estas dificultades como circunstancias para mejorar,
Y además que una situación sea algo muy grande o algo pequeño, depende propiamente del nivel y habilidad, cómo vean las cosas. Así que desde una perspectiva, las dificultades son oportunidades para hacer que nuestra mente sea más vasta, para que hacer que nuestra mente sea más fuerte y mejore. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, un cuchillo. Un cuchillo, mientras más lo usas, pues más pesado se vuelve. Un buen cuchillo, mejora. Pero si no lo utilizas, si lo dejas ahí en el cajón, pues puede que se corroba, ¿no? Que se oxide. De manera similar, los grandes seres del pasado, si los observamos, ellos no tenían un poder que nosotros no tengamos, no eran superpoderosos, no tenían un superpoder. No era así realmente. No alcanzaron sus logros o sus siddhis porque tuviesen un superpoder. En realidad ellos no se rendían ante las dificultades. Las dificultades no podían derribarlos, sino que siempre se esforzaban, se volvían a levantar y obtenían la victoria, sí, sobre cualquier circunstancia adversa. De esa manera, la diferencia entre nosotros y los grandes seres ordinarios es de cómo sobrellevamos las dificultades, cómo reaccionamos ante las dificultades, si lo hacemos con coraje o no. No es que no carezcamos de algún superpoder que los grandes seres del pasado tenían. No es así. De manera similar, cuando contamos las historias de los grandes maestros del pasado, como Lingesa, vemos que son asombrosos realmente y que nosotros no nos parecemos a ellos. Vemos que son muy poderosos, con mucho coraje. ¿Cuántas batallas ganaron? Siempre que luchaban, ganaban. Y algo que pensamos que es algo que no puede ocurrir para nosotros, no podemos vivir de la misma manera. Sin embargo, ese gran coraje que les permitía obtener la victoria surgía en relación a cómo se relacionaban con las dificultades, cómo pensaban acerca de ellas. Si no hay dificultades, no hay persistencia. Si no hay enemigos, pues no hay victoria en la batalla. En resumen, pensamos que los grandes héroes creíbles y que ven ante todas dificultades, enemigos y maras. Ellos nunca se desanimaron ni agacharon la cabeza ni aceptaron simplemente estas dificultades. En su mente no existía el vocabulario de procrastinación, de dejar las cosas para más tarde, ni de depresión, y tampoco la evasión o el aplacamiento. Realmente ellos se lanzaban directamente a enfrentarse con cualquier dificultad o peligro que se presentara. Y por ello tuvieron victoria, pudieron convertir estas dificultades en victorias. Y así lograron sus resultados. Esto es lo que distingue a de los grandes seres.
Por ejemplo, es en las encarnaciones del Karmapa. Puede que algunas personas piensen que el Karmapa no experimenta grandes desgracias o sufrimientos, dificultades. No, no puede. Pero en realidad es lo contrario. Puro como de Huachén, ¿dónde más uno puede estar libre de sufrimiento y dificultades? No hay ningún otro lugar donde uno se puede estar libre de sufrimiento y dificultades. En particular, aquí en el mundo, en este tiempo degenerado, si uno tiene la intención de difundir el Dharma, pues uno se va a encontrar con innumerables obstáculos de maras, ataques y dificultades. Estos llegarán como la lluvia. Podemos ver el ejemplo en el Buda, ¿no? Que decía que el Dharma es muy precioso, muy extraño en este mundo. Entonces, cuando uno quiere difundir el Dharma, los obstáculos caen como lluvia. Estamos en una época de las 5 degeneraciones y el santo Dharma se presenta en un mundo donde hay mucho sufrimiento. Entonces hay que enfrentarse a este sufrimiento cuando uno quiere expandir el Dharma en ese mundo. Es como ir a una batalla donde uno está rodeado de miles de soldados que son nuestros enemigos y uno no tiene lugar a donde huir y uno tiene simplemente que seguir adelante. Ha de superar el miedo y desvanecer a los enemigos para poder salir triunfantes, para poder salir de ahí. Entonces, cuando uno está envuelto por obstáculos, y por eso en estas situaciones es que se les llama a los bodhisattvas héroes. Esa palabra de bodhisattva, el sattva, también se traduce como pavo o como héroe. Si no hubieran dificultades y obstáculos, pues estos héroes no tendrían necesidad de valor. Los bodhisattvas no tendrían por qué ser héroes, ya que no haría falta. Cada uno de los karmapas tuvieron un diferente grado y forma de dificultad. Eran distintas. En el futuro, si surge la ocasión, quisiera hablar un poco al respecto. En cualquier caso, cuando leemos las historias de liberación de los karmapas anteriores, ellos soportaron dificultades y pérdidas, experimentaron continuamente sufrimiento para que nosotros, sus seguidores, tuviésemos luz, maravillas y tesoros de joyas como regalos. Ellos experimentaron todas las dificultades y sufrimientos y nos dejaron a nosotros las luz y los tesoros de joyas. Es como un dicho en el mundo que se dice: cuanto mayores sean tus habilidades, mayor será tu responsabilidad. Cuanto mayor es la responsabilidad, mayor es la presión. Existe este dicho, ¿no? Las encarnaciones del Karmapa saben cuánta responsabilidad tuvieron que soportar y cuánta fue la presión la que estaban expuestos. Nosotros no lo podemos comprender y saber. Ellos lo sabían. Nosotros no tomamos esta responsabilidad y por eso no comprendemos cuál era realmente su responsabilidad y la presión a la que estaban expuestos. Pero ¿qué podemos comprender?
que ellos tenían una gran responsabilidad, eso lo podemos saber, y que nunca se desanimaron y nunca intentaron evitar estas dificultades. Ellos las aceptaron con un gran coraje como oportunidades para crecer. Usaron todas estas dificultades como condiciones para reunir las acumulaciones y llevar beneficio a los demás. Y es importante que aprendamos de ellos, que los utilicemos como ejemplo. En resumen, el punto crucial que quiero expresar es que cuando las cosas no vayan bien o cuando nos sucedan o cuando nos ocurran problemas, pues no hemos de pensar, ay, ¿por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué las cosas nunca me salen bien? Siempre nos estamos quejando y lamentándonos. No hemos de hacer esto, no tiene sentido. En una vida humana, la mayoría de las ocasiones no van a ir según nuestros deseos y van a ser condiciones adversas, puesto que la vida tiene la naturaleza de sufrimiento. Por lo tanto, en nuestra vida, si pensamos que todo va a salir como deseamos, pues nos vamos a decepcionar, ¿no? Porque en el futuro van a ocurrir dificultades, circunstancias adversas. Y en ese momento, ¿qué es lo que hemos de pensar? Oh, está surgiendo una dificultad. Si hay algún medio para disolverla, lo utilizaré. Pero si no hay, pues he de enfrentarme a ella. Y es una excelente oportunidad para la práctica y para acumular mérito. Realmente esta dificultad me ha otorgado una gran oportunidad. Hemos de verla de esta manera. Cada día nos van a ocurrir cosas que no deseamos y cada una de ellas es una oportunidad para que mejoremos. Hemos de utilizarla y si podemos utilizarla, pues realmente iremos mejorando y fortaleciéndonos. En resumen, en nuestra vida, el grado de que seamos capaces de enfrentarnos a las dificultades y sufrimiento y continuar avanzando sin importar las pérdidas, pues en esa medida nos haremos más fuertes y más valientes, tendremos más coraje. Por lo tanto, cuando surgen las dificultades, si las podemos convertir en condiciones favorables para el Dharma, entonces no tendremos obstáculos a nuestra práctica del Dharma. Nuestra práctica del Dharma ocurrirá sin interrupción. Nunca seremos perezosos ni tendremos desánimo. Y no nos vamos a rendir. A veces nos rendimos, a veces nos da pereza y nos desanimamos. Así que en esos momentos hemos de pensar realmente cómo transformar estas circunstancias en circunstancias favorables para el Dharma, en cómo podemos hacer que sean oportunidades de crecimiento. Hemos de plantearnos esto. Vamos a continuar ahora con el tomar la hostilidad como el camino, que es la acción virtuosa número 19. Aunque no lo podía soportar, no desprecié a los seres afligidos por ser maliciosos. Comprender que los defectos y velos formaban parte de su carácter lo hacía más intolerable. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas.
El Sakya Pandita tiene un texto llamado Las Bellas Explicaciones que dice: los seres exaltados reciben más daño por su séquito que por sus enemigos. Aparte de los parásitos en su cuerpo, ¿qué otra bestia podría comerse a un león? Esto nos muestra que cuando hablamos de un gran maestro, eh, quienes más daño le hacen es su entorno, sus discípulos. Los que más daño le hacen son las personas que están más cerca de los discípulos más cercanos a él. Y el ejemplo es este león, que en realidad nadie se come a un león, nadie va a atacar a matar a un león y comérselo, pero hay unos bichitos que viven en su cuerpo que sí que se lo pueden comer desde el interior. De la misma manera, el Buda Shakyamuni también dijo algo parecido. Dijo que otras religiones y otras personas realmente no nos pueden hacer daño. Pero ¿quién le puede hacer daño a la enseñanza de Buda? Pues las personas que sostienen la enseñanza, las personas que pertenecen a la enseñanza de Buda, realmente son ellas quienes le pueden dañar. Es decir, básicamente, ¿cómo se va a deteriorar la enseñanza de Buda? ¿Cómo va a desaparecer? Pues el Buda dio una profecía y dijo esto, ¿no? Y es importante que lo recordemos. ¿Qué fue lo que dijo el Buda? En el futuro, esta enseñanza mía, aquellos que dicen sostener la enseñanza de Buda y ser budistas, y que dicen ser monjes y monjas, entre ellos ocurrirán desacuerdos. Uno dirá, el otro no es puro, mientras que el otro dice, yo practico el Dharma, el otro está en desacuerdo con el Dharma, y de esta manera ocurrirán desacuerdos. Y de esta manera, pues, se va a deteriorar la enseñanza de Buda. Es decir, que estas disputas internas en la enseñanza de Buda son lo que le van a causar el deterioro. También la gran pereza de algunos monjes perezosos que no practiquen, esto también va a deteriorar la enseñanza de Buda. Esto lo dijo el Buda mismo. Por lo tanto, tomando como ejemplo la enseñanza de Buda, quien realmente le puede dañar o causar más daño no son otras religiones ni otras personas externas a ella, sino realmente aquellos que afirman ser budistas y afirman sostener la enseñanza de Buda. Ellos realmente son quienes son un peligro o pueden ser un peligro para la enseñanza de Buda. Si tomamos ahora como ejemplo a Mikyo Dorje, él en realidad cuidó con amor y compasión a muchísimas personas y a muchísimos seres. Y en ese entonces, muchas personas que habían sido cuidadas bajo la bondad de Mikyo Dorje no la apreciaban. Y realmente le querían dañar, le correspondieron con daño. Y ante estas personas, Mikyo Dorje no respondía con daño, sino que continuamente les cuidaba con amor. No se pueden contar cuántas fueron las personas que actuaron de esta manera y a quienes Mikyo Dorje siguió cuidando con amor. Por ejemplo, Mikyo Dorje le daba el Dharma y también regalos materiales a muchas personas. Y al final ellas lo que decían, oh, Mikyo Dorje no fue amable con nosotros, no hizo nada por nosotros. Y escupían resentimiento y desagrado hacia él, sus asistentes y su séquito. En particular, no hace falta mencionar a la gente corriente, puesto que ellas no tienen práctica, habituación y bueno, ¿qué se puede decir de ellos? Pero es que incluso personas que eran llamadas geshes o eruditos,
¿Qué hacían ellos? Pues al principio, pues iban a Mikio Dorje, recibían generosos regalos materiales sin reservas y recibían también todo el Dharma que deseaban, todo el Dharma que pedían, lo recibían. Pero después no se cumplían del todo sus esperanzas, sus expectativas. Y entonces, pues, enseguida se ponían a criticar al lama. ¿Y qué decían? Decían, oh, yo soy alguien con algo de cualidades y conocimiento, pero Karmapa no me ve como alguien importante. Así que yo me voy para otro lado. Y voy a actuar como un erudito y le voy a demostrar que en realidad sí que soy un erudito. Voy a hacerme famoso y voy a hacerme muy famoso. Y un día le mostraré a Mikio Dorje quién soy realmente. Y se iban. Este es un ejemplo. También hay otros ejemplos. Muchas personas realmente que fueron beneficiadas por Mikio Dorje solamente le respondían mal. Lo normal sería que cuando uno hace el bien y uno es correspondido con negatividad, pues que uno se entristezca realmente. Pero a Mikio Dorje no se entristecía, es decir, no se ofendía. Su mente no flaqueaba. Seguía pensando en ellos como antes. Siempre estaba muy relajado cuando les veía, pues tenía conversaciones relajadas, les miraba con amabilidad. Nunca les miraba con hostilidad o resentimiento. Y les seguía dando cualquier cosa, cualquier regalo que fuese apropiado o que tuviese a disposición. Eso es lo que él hacía. Y por actuar de esta manera, aquellos que tenían algo de mérito y que podían pensar un poquito, pues, se daban cuenta de esto, de cómo realmente era mi... Y realmente domaban su continuo mental, se volvían el Dharma. Pero aquellos que carecían de fortuna y de mérito, pues no importaba lo que hiciese Mikio Dorje, realmente no recibían ningún beneficio o no lo percibían. Pero Mikio Dorje no renunció a ellos. Aquellos sin mérito, sin buena fortuna, nunca fueron abandonados mentalmente por Mikio Dorje. Mikio Dorje nunca dejó de protegerlos con compasión. Mikio Dorje siempre hacía plegarias por ellos y cualquier cosa que pudiera hacer por ellos. Muy bien, vamos a tomarnos un descanso aquí y en media hora volvemos. En resumen de todo lo que he dicho antes, Mikio Dorje respondía el daño con beneficio, estaba libre de perjuicios hacia personas o hacia ninguna escuela en particular, no tenía nada de avaricia, lo utilizaba todos sus bienes para practicar la generosidad con otros. No tenía apegos hacia sus allegados y quienes le beneficiaban, ni tenía aversión hacia quienes le dañaban. Y por ello algunas personas decían, oh, Mikio Dorje es fácilmente influenciable, siempre cambia de opinión.
Es alguien que no tiene estabilidad, que siempre es influenciable, que hace simplemente lo que la gente le... Le decían que tenía una mente pequeña, tenía un pensamiento limitado, tenía una forma de pensar limitada. Básicamente que no pensaba de una manera vasta. Y no importa lo que hiciese, pues siempre pensaban que era muy extremista, que no se comportaba de manera apropiada. Y decían, sí, Mikio Dorje es un lama, pero en realidad le rechazaban en la sociedad. Personas decían, ¿no? Ser sólidas y útiles, pero personas que criticaban a Mikio Dorje de esta manera no fueron menospreciadas o culpadas por Mikio Dorje. Decían, vale, esa es una forma de verme. Si me ven desde esta perspectiva, pues vale, puede ser que me vean así. Otras personas actúan inapropiada, de manera dañina hacia él y le dijeron, pero él nunca se enfadó. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se molestó con ellos? Es que él no tenía grandes esperanzas en personas comunes. No esperaba demasiado de ellos. ¿Por qué? ¿O cómo podemos saber esto? De San Gelpe podemos ver de su asistente. Él veía esto, ¿no? Que ocurría esto, que los discípulos de Mikio Dorje actuaban de esta manera. Y cuando estos estudiantes iban a hablar con Mikio Dorje, y no se atrevían a decirle a la cara lo que decían de él, ¿no? De Mikio Dorje. Pensaban que igual le ofendería. Pero Mikio Dorje, al respecto de ellos, decía, pues no os preocupéis acerca de que yo me avergüence. Yo no siento vergüenza por esto, no me siento perturbado, porque son personas ordinarias y no pueden trascender ese carácter que tienen, ese carácter de ordinarios. No tengo otra cosa que pensar al respecto. Básicamente, la naturaleza, el carácter de los seres que estaban ofuscados por la ignorancia. Él veía esto con claridad y por lo tanto no podía pensar de manera crítica hacia aquellos con escaso intelecto. No podía realmente criticarles ni pensar mal de ellos. Como en la plegaria de Maitreya, los budas no critican a aquellos con la mente manchada. Es decir, los budas y bodhisattvas ven que los seres están oscurecidos por el karma y las aflicciones y que están bajo el control de su karma y de sus aflicciones y oscurecimientos. Y
Entonces, incluso cuando hacen cosas terribles, no, no los menosprecian ni se avergüenzan al resto. De manera similar, Miki Dorje pensaba de manera similar. En cualquier caso, hasta que no abandonen el karma y las aflicciones, no pueden tener otra naturaleza o carácter. Entonces Miki Dorje decía esto. Lo principal es que Miki Dorje, ¿cómo veía a las personas que le hacían daño, que sentían resentimiento hacia él? Pues él les intentaba ayudar todo lo que pudiese. Nunca tenía hostilidad hacia ellos. No, ni se enfadaba realmente por ello. A continuación, quiero expresar en resumen el significado de esta estrofa número 19. El punto principal es que aquellos que nos hacen daño o nos tienen resentimiento, ¿cómo debemos de verles? Cuando ocurren estas situaciones, todos hemos de utilizar, de emplear. Hay distintas maneras de pensar al respecto. La primera es pensar en ellos en términos de las 8 preocupaciones mundanas. Cuando pensamos en estas 8 preocupaciones mundanas o 8 dharmas mundanos, y esto significa pensar de esta manera. Pero antes de hablar de ello, quiero plantearnos que cuando alguien nos hace daño, puede que sea alguien que conozcamos o alguien con quien no estemos realmente conectados. Puede que sean personas a quienes hemos tratado con amabilidad y que luego nos dañen sin sentido, que nos dañen intencionalmente. En ese momento, ¿qué hacemos? Si alguien nos causa un daño de manera intencional, ¿qué es? Hemos de pensar en términos de la causalidad kármica y ver qué tipos de resultados van a experimentar por este daño que nos están infligiendo. ¿Cuál será la maduración de devolver el beneficio con daño? Podemos adivinar cuál será su maduración kármica que experimentarán en el futuro debido a este comportamiento. Sí que si uno realmente tiene confianza en la causalidad kármica, uno comprende que la felicidad es el fruto de la virtud y el sufrimiento es el fruto de la no virtud. Y uno tiene plena confianza y certeza en esto. Entonces uno comprende que la otra persona, el adversario, ahora me está haciendo daño. Por lo tanto, en el futuro, va a tener un resultado negativo debido al daño que está. Y esto lo comprenderemos profundamente desde nuestro ser. Cuando alguien tiene confianza en la causalidad kármica, comprende que no hay necesidad de enfadarse y de tener resentimiento hacia quienes nos dañan, sino todavía más compasión. ¿Por qué? Porque al tener confianza en la causalidad kármica, uno comprende que ese adversario en el futuro experimentará una maduración negativa, pero él no lo comprende, el adversario no es consciente de esto. Tiene unas grandes aflicciones, está totalmente ofuscado por estas aflicciones y por eso hace daño. Entonces, si uno lo piensa bien, uno ve que esta persona no tiene libertad, que está bajo el poder de las aflicciones. Si pensamos en detalle,
vemos que no hay razón para enfadarnos, sino hay muchas razones para tenerle compasión. Desde otra perspectiva, cuando alguien nos hace daño, la mayoría de las personas se enfadan y sufren por este daño ocasionado. ¿Y por qué surge este sufrimiento y este enfado? Pues porque me han insultado, me han echado la culpa, me han herido. Entonces por eso nos enfadamos. Pero pensamos, es que me deja, me ha herido psicológicamente. Pero realmente, ¿cuáles son qué es el daño? Hay muchos tipos de daño, pero se pueden resumir en cuatro lesiones o daños que recibimos. Uno, perder una cosa que adoramos. Segundo, que otra persona enumere nuestros defectos. Experimentar dolor o malestar físico o mental. Y en cuarto lugar, que alguien nos desprecie o insulte. Estas son los 4 tipos de daños o de lesiones que podemos sufrir. Están todas resumidas en estas 4. Estas 4 en realidad son lo mismo que los 4 aspectos negativos de las 8 preocupaciones mundanas. Estos 8 dharmas mundanos tienen 4 que vemos como favorables y 4 que vemos como desfavorables. Y estos 4 desfavorables son lo mismo que hemos acabado de mencionar. Básicamente es lo mismo. Entonces, todo lo que nos hace daño está reunido en estos 4 dharmas desfavorables. Y si pensamos en realidad, ¿cómo es que esto nos hace daño? Si lo pensamos en detalle, la pérdida nos hace el sufrimiento. La raíz está en nuestro apego, nuestro gran apego. ¿Qué otra? No nos desprecia o insulta o nos da la culpa. No lo queremos, no nos gusta. Entonces, que no nos gusta cuando recibimos esto o cuando alguien nos daña, nos enfadamos. Pero si lo analizamos en detalle, la raíz de este enfado reside en nuestro propio apego. Y por eso nos desagrada cuando nos hacen daño. Pensamos que somos particularmente importantes. Por ejemplo, como no tenemos apego a los demás, igual no nos importa cuando reciben algo o cuando son alabados o lo que sea, pues no nos importa mucho, pero cuando ocurre con nosotros sí que nos importa porque tenemos un gran apego hacia nosotros mismos y entonces por eso esto nos afecta inmediatamente. Primero es no perder algo que tenemos o no encontrar algo que queremos. O es cuando estamos separados de alguien que queremos. Tiene distintos aspectos. Pero cuando perdemos algo o no encontramos algo que queremos, entonces, ¿qué hacemos ahí? Cuando alguien se lleva algo que nosotros deseamos realmente, algo que nos gusta mucho, algo que es preciado para nosotros, sufrimos, ¿no? Tenemos sufrimiento a nivel mental.
Cuando perdemos dinero, perdemos algo valioso, por ejemplo, perdemos nuestra cartera que está llena de dinero, en ese momento podemos o debemos de verlo como una práctica de generosidad. Lo hemos perdido, ¿no? Alguien nos los ha arrebatado, pero podemos pensar, vale, se lo doy, estoy practicando la generosidad y dejo que lo tenga. Y esto sería excelente porque la generosidad es darle a alguien algo que atesoramos y apreciamos, algo que nos es difícil de dar. Cuando damos algo que es difícil de dar, entonces es generosidad. Si damos algo que no necesitamos y que no apreciamos, pues estamos dando algo, es cierto, pero realmente es difícil decir que es generosidad. Es más bien deshacerse de las cosas viejas que no necesitamos. Es simplemente dar las cosas viejas que no necesitamos. Es como, y está bien, ¿no? Pero es como simplemente limpiar nuestra casa, limpiar nuestro armario. Pero en realidad la generosidad es cuando damos algo que apreciamos, pensamos, oye, esto es maravilloso. Y si no lo tengo, en realidad igual lo echo de menos, pero bueno, lo voy a dar, se lo voy a dar a esa otra persona. Y esto es realmente la generosidad. Algo que no quieres y no necesitas y lo das, pues esto no es generosidad realmente. Simplemente poner algo en la mano de otra persona no es generosidad. Es el deseo de dar, es este deseo de dar a otro, que es la generosidad. Querer dar algo con el cuerpo, la palabra y la mente es sacrificarnos a nosotros mismos para dar algo a otro. Y la generosidad lo que hace realmente es contrarrestar la tacañería, la mezquindad. Entonces, si tenemos algo de dinero y no lo podemos dar, pues ahí tenemos avaricia. Y la generosidad es el antídoto, es lo que disminuye nuestra avaricia, nuestra mezquindad. Si la generosidad no hace que disminuya nuestra mezquindad, pues entonces en realidad no es generosidad. Hemos de ser capaces de dar las cosas que atesoramos y entonces al darlas en realidad será un antídoto a la mezquindad. Cuando estamos enfadados porque hemos perdido algo que deseamos y que apreciamos, pues hemos de pensar, vale, pues lo he dado en generosidad, he sido generoso y le he dado. Hemos de poder pensar esto. No hemos de pensar que esa persona me lo ha arrebatado, me lo ha robado. Hemos de pensar que ojalá le dé beneficio esto que se ha llevado, ojalá que esto le beneficie y que no experimente ningún mal resultado. Hemos de hacer ese tipo de aspiraciones. En resumen, si alguien nos roba nuestras posesiones, cuando perdemos nuestra billetera, nuestra cartera o algo, pues hemos de cambiar nuestra perspectiva, hemos de transformar nuestra perspectiva y pensar, vale, pues he practicado la generosidad, que esto sea la causa de reunir la acumulación de mérito. Y si logramos hacer esto, esto sería de un gran beneficio. Es como este dicho tibetano de que una piedra mata a dos pájaros. Es con una cosa, pues cumplimos dos grandes propósitos. Es algo similar a esto. Y esto es importante. Esto es cuando alguien nos arrebata las cosas que atesoramos.
Pero luego se trata de personas a las que amamos y son cercanas a nosotros y nos abandonan y nos critican, ¿qué debemos de hacer? Si lo pensamos en detalle, si somos alguien, si, si es alguien en quien tenemos una gran confianza, pues no importa cuánto alguien intente separarnos de esta persona, uno no va a dejar de tener confianza en esta persona. Es como una madre amorosa. Una madre amorosa en realidad hay muy pocas personas que nos apoyen realmente en nuestra vida, ¿no? Se pueden contar. Pensamos quizás que tenemos muchos amigos y allegados, pero cuando tenemos situaciones difíciles, pues en realidad son muy pocas las personas que realmente van a estar ahí por nosotros y nos van a apoyar. Así que en esos momentos, cuando estás en circunstancias muy difíciles, ahí puedes comprender quién realmente confía en ti, quién realmente cree en ti. De esta manera podemos ver cuando a los seres santos eran acusados y criticados, quienes se mantenían con él, ¿no? Por ejemplo, el Buda, ¿no? Devadatta hizo acusaciones hacia el Buda, incluso le intentó matar y ocurrieron muchas cosas por el estilo. Y también en un momento el Buda pues tuvo que enfrentarse a muchos extremistas no budistas que le criticaban fuertemente y haciendo que la gente sospechase del Buda y tuviese dudas acerca del Buda para que la sociedad viese mal al Buda. Sin embargo, los seres santos no tenían resentimiento hacia estas personas que le hicieron daño. No se enfadaban con ellos. Nunca respondían con daño, sino que lo que hacían es meditaban en amor hacia este adversario. Pensaban, esta persona está bajo el poder del karma y de las aflicciones. No es libre. Entonces, en realidad se preocupaban por estos adversarios. Realmente lo hacían de esta manera. Otro ejemplo, una madre amorosa y tiene un hijo que va creciendo, haciéndose mayor y llega a la adolescencia, a los 12, 13, 14, y en ese momento el hijo no escucha mucho a la madre y incluso le habla mal a la madre. Esto ocurre, ¿verdad? Pero no importa cuán mal le trate el hijo, cuán mal haga las cosas, cuán mal le hable, pues la mujer, la madre no se aleja del niño. En realidad solo quiere acercarse más, siente mayor responsabilidad hacia su hijo y más amor y compasión. De esta manera, no hemos de abatirnos o preocuparnos cuando alguien nos hace daño,
o alguien nos traiciona, hemos de desearle bien a la otra persona y pensar, pues quizás esta persona en el futuro gane una comprensión y cambie. Cuando pensamos en términos de ser un practicante del Dharma, no es ayudar esperando el beneficio en retorno. No se trata de esto, de esperar un beneficio en retorno. No es para nada así. Cuando beneficiamos a alguien, no es seguro que la otra persona nos vaya a beneficiar de vuelta. Puede que no sea así, ¿no? Entonces, si tienes una gran esperanza de que esto ocurra, pues te puedes decepcionar. Y en realidad va a ser muy doloroso cuando no ocurra. Lo segundo es que los bodhisattvas benefician a innumerables seres. Tienen que beneficiar a innumerables seres. Ser amables. Y habrán personas amables y personas con un carácter muy fuerte y grandes aflicciones. Entonces, si benefician a los seres con esperanza y con esperanza de que les devuelvan el beneficio, pues esto no va a ocurrir porque aquellos con un mal carácter y grandes aflicciones no van a devolver el beneficio con beneficio. Por ejemplo, Shariputra, hay una historia de Shariputra que puede que la conozcan, no me acuerdo del todo en realidad, pero en general Shariputra era uno de los más famosos Shravakas, discípulos del Buda. También el otro era Modgayana, ya hablé de ella el otro día, pero Shariputra, en términos del Mahayana, no en términos del vehículo fundamental, pero en los sutras del Mahayana se dice que Shariputra en el pasado en una de sus vidas, él sí que hizo surgir la bodhicitta para obtener la gran budeidad. Dio surgir esta resolución de llevar a todos los seres al estado de Buda y practicó la conducta del bodhisattva, pero tuvo un gran obstáculo. El obstáculo es que vino un demonio, un Mara, y este Mara, este demonio, ¿qué le hizo a Shariputra? El obstáculo que le creó fue que le pidió una de sus manos, le dijo, dame tu mano, regálame tu mano. Entonces, Shariputra, pues se cortó la mano derecha, pero claro, se cortó la mano derecha y no le quedaba más que la mano izquierda. Entonces utilizó su mano izquierda para darle la mano derecha que se había cortado. Entonces, claro, el demonio le dijo, pero me lo has entregado con la mano izquierda, esto es un signo de falta de respeto, que me la des con la mano izquierda. Esta es una costumbre, ¿no? Que en la India la mano izquierda es como impura por cuando vas al baño y esa. Entonces, me has dado la mano con la mano izquierda. Entonces, se quedó todo ofendido. Entonces, Shariputra pensó, mira, es que si no puedo ni beneficiar a un ser dándole mi mano, ¿cómo voy a beneficiar a todos los seres? Esto es muy difícil, nunca quedan satisfechos. Y entonces ahí pues abandonó mentalmente a los seres y así perdió la bodhicitta. Esa es la idea general de la historia, no la he contado en gran detalle. De esta manera, si tenemos demasiadas expectativas hacia los seres, si esperamos que nos devuelvan el beneficio con beneficio, pues será muy difícil.
Cuando hacemos el beneficio de los seres, no podemos esperar nada a cambio. Hay muchos seres, algunos seres tienen un mal carácter y nos van a devolver daño en lugar de beneficio. Es muy difícil. Es difícil realmente beneficiarles y más difícil aún que nos devuelvan el beneficio con beneficio. Por lo tanto, hemos de hacer el bien sin expectativas. Cuando beneficiamos a alguien, no hemos de tener la esperanza de que la otra persona nos va a beneficiar en el futuro. Y esto es el punto principal que quería plantear. Entonces, para practicar realmente el Dharma, para practicar la conducta de los bodhisattvas, hemos de tener amor y compasión hacia todos los seres, de una manera igualitaria, ecuánime hacia todos. Hemos de hacer el bien a quienes nos hacen el bien y también a quienes nos hacen el mal, o sea, a quienes nos dañan. Hemos de tratar con amor incluso a quienes nos traicionan. Y hemos de hacer todo lo que podamos. Cuando pensamos acerca de alguien que nos hace daño, pues hemos de ver realmente por qué nos hace daño. Hemos de comprender por qué. Y entonces no hemos de pensar o decir, pues mira, yo te beneficié en el pasado y tú ahora me correspondes así, con este daño. No hace falta que nos metamos en esto. Hemos simplemente de amarlos y apreciarlos y tratarlos bien, como si fuesen nuestros hijos, si fuésemos una madre amorosa que cuida de sus hijos. Esto es muy importante. Si logramos hacerlo, pues entonces realmente habremos desarrollado este amor y compasión. De lo contrario, si en nuestra mente decimos tener amor y compasión, pero cuando ocurre algo que no va según nuestros deseos, entonces nos enfadamos. Si ocurre de esta manera, vemos que en esta mente realmente no hay amor y compasión. Por más que diga que haya mucho amor y compasión, no lo hay porque está envuelta en el propio beneficio. Entonces, eso se ve cuando algo ocurre que no deseamos, cuando ahí en ese momento, si nos enfadamos, podemos ver si realmente hay amor o no. Si realmente solo hay egoísmo o si hay altruismo. Cuando solamente nos enfocamos en el bien de los demás, nos surge este enfado. Es así. El siguiente punto es qué hacer cuando otros nos insultan o critican. Entonces, ¿qué hemos de hacer en estos momentos? Quiero hablar el maestro Kadampa, en los 8 versos del entrenamiento de la mente de Geshe-la Rinpoche dice que cuando otros por celos o demás me critican, tomar la pérdida sobre mí y dar la victoria a los demás. El punto aquí es que cuando alguien nos critica y nos daña o hace algunas otras cosas inapropiadas, en ese momento hemos de aceptar la derrota y darles la victoria. Cuando alguien nos critica a nivel verbal, nos insulta, cuando nos hacen daño a nivel verbal,
Lo que hemos de pensar es, 다 그게 맞sol이야. 군집체아들 소 esta persona nos está criticando por su envidia o su enfado, 손앙이 벗어난다도 por tus malos sentimientos, por sus grandes aflicciones. 아니 Entonces, por esto es que nos critica o nos lanza estas negatividades a nivel verbal. 호랑 쌈로 En realidad, la manera en que esta persona está percibiendo las cosas no es apropiada y no es correcta, y por eso es que nos hace daño. Realmente así vemos que no tiene poder, que sus aflicciones son más fuertes que él y por lo tanto está bajo el subyugo de las aflicciones, pierden su poder y se comportan así. Por ejemplo, cuando alguien nos pega con un palo, pues no podemos echarle la culpa al palo, sino a la persona, pero de la misma manera la culpa no es de la persona, sino de las aflicciones que mueven a la persona. Por ejemplo, el palo en sí mismo, ¿cómo nos va a golpear? Tiene que sostenerlo alguien para ser golpeados con el palo. El palo por sí solo no nos puede hacer daño, pero es lo mismo con la persona, ¿no? Que es movida por sus aflicciones. La persona está bajo el poder de sus aflicciones. Las aflicciones son más fuertes que él y por eso inflige daño. Cuando pensamos en detalle, vemos que el que alguien nos critique o hable mal de nosotros quizás también es que tengamos cierta culpa en esto, que haya ciertos defectos en nosotros que propulsan esta situación. Quizás tenemos un pequeño defecto y la otra persona lo que haga es amplificarlo. Pero también a nivel último es nuestro propio defecto. Tenemos algún defecto y por eso la otra persona se nos opone. Así que cuando alguien nos critica o nos insulta, hemos de usar esa oportunidad para mirarnos a nosotros mismos y realmente examinarnos. Y hemos de hacer esto porque la mayoría de las personas en realidad no pueden ver sus propios defectos. Como dije en una cita, tengo dos ojos para ver a otras personas, pero para verme a mí mismo me hace falta un espejo. Es decir, tengo dos ojos, pero con estos dos ojos no me puedo ver a mí mismo. Me hace falta un espejo. No puedo ver mi propio rostro. Para verlo, me hace falta un espejo. Si no miro a un espejo, no puedo ver mi rostro. De manera similar, nuestros defectos no pueden ser vistos por la mayoría de las personas. Solo podemos ver los defectos de los demás. Tenemos los ojos muy abiertos para ver todos los defectos de los demás. Siempre estamos percibiendo los defectos de los demás cuando miramos hacia el exterior. Vemos todos los defectos y pensamos que las otras personas son los que tienen defectos, no vemos los nuestros. Pero los seres santos, ¿qué es lo que hacen? Esto es lo opuesto justamente. Ellos dicen, todos los defectos son propios, todas las buenas cualidades son de los demás. Realmente piensan así. Tal como dije el otro día, que es el Antanpa. Dijo algo que en resumen viene a ser que no importa cuánto texto se estudie, solo veo un punto crucial. Y este es que todos los defectos son propios y que todas las cualidades son de los demás. No importa qué libro leas, siempre encuentro este único punto vital.
un único punto crucial. También se dice que el adoptar y rechazar en relación a la virtud y la negatividad viene de poder ver los propios defectos y de ver las cualidades de los demás. Y cuando vemos esto es que podremos adoptar lo que ha de ser adoptado y rechazar lo que ha de ser rechazado. Porque si pensamos, yo no tengo ningún defecto, entonces, y no podemos examinarnos a nosotros mismos, entonces no nos podemos corregir tampoco. Vemos que solamente los demás incurren en defectos y fallas, y entonces así no podemos trabajar con nosotros mismos. Cuando alguien nos critica, ¿qué es lo que hemos de pensar? Oh, en general yo no veo mis propios defectos, pero ahora, gracias a esta crítica, gracias a esta gran bondad, esta persona me está ayudando a ver mis defectos. Así encuentro una manera de ver mis defectos. Y es una gran oportunidad para mejorarme a mí mismo. Y ocurre gracias a la bondad de la otra persona. De lo contrario, cuando alguien nos acusa de algo y somos completamente inocentes, pero si ocurre esto, pues vale, ¿qué hemos de pensar entonces? He de pensar en esta vida humana. Quizás no hemos incurrido en ningún error, pero en alguna vida pasada seguro que sí, seguro que hemos hecho algo inapropiado y esto es el resultado de ese acto negativo del pasado. Entonces, es cierto que ahorita nos está acusando injustamente sin ninguna razón aparente, pero el karma es infalible, así que hemos de haber hecho algo en alguna vida pasada. Y por lo tanto no hemos de enfadarnos y de contestar mal. Hemos de comprender que es un karma negativo en vidas pasadas que está madurando. En resumen, cuando alguien nos critica, menosprecia, ¿qué es lo que hemos de pensar? Si vemos que tenemos algún error, algún defecto, pues lo arreglamos. Pero no hay ninguna razón para enfadarnos y entristecernos. Debemos de ser modestos y estudiarnos a nosotros mismos. Hemos de examinar y corregirnos a nosotros mismos. Hemos de ser apaciguados, relajados, apacibles, relajados y examinarnos bien a nosotros mismos. Si podemos corregirnos a nosotros mismos, sería excelente. Y así podremos mejorar, nos podremos convertir en una mejor persona. Y podremos convertir los insultos de las otras personas en la práctica. Podremos integrarlos en la práctica. Acerca de esto quiero contaros una historia. Concluiremos con la historia. No expliqué esto en relación a los 4 dharmas mundanos, solo expliqué en relación a 2, pero concluiré con esto en la próxima sesión. Pero en resumen, cuando alguien nos hace daño, pues hemos de procurar beneficiar. Y hay una historia que muestra esto muy bien. Yo creo que todos la conocéis, pero la voy a explicar. Creo que estará bien que la cuente en detalle.
¿A quién debemos de tomar como ejemplo como un verdadero practicante? Pues el mejor ejemplo es Milarepa. Cuando pensamos en cómo ha de ser un practicante del Dharma, pues el ejemplo es Milarepa. Pero incluso para un practicante como Milarepa había personas que le querían hacer daño. Milarepa falleció en el contexto de alguien haciéndole daño. ¿Quién fue esta persona que le hizo daño? Hay distintas explicaciones. En general lo explicamos según la biografía de Sangye Geruka y decimos que este es un Geshe Kadampa que le dio este veneno a Milarepa. Pero una biografía más antigua es redactada por uno de los 8 discípulos cercanos de Milarepa. Cuentan algo un poco distinto. También en la historia del tercer Karmapa, Ranjung Dorje, que vivió 4 o 5 generaciones después en la misma región, según su bibliografía de Milarepa, quien le dio el veneno a Milarepa fue un bompo de esta región de Ñanga. Está esta región tibetana en donde Milarepa falleció, pasó al Nirvana, y ahí había un bombo llamado Tington Yangbar. Él era un bombo y entonces él hacía plegarias cuando la gente enfermaba, hacía adivinaciones para los enfermos o cuando habían epidemias y cosas así. Sin embargo, cuando Milarepa residía en Ñanga, esta región, gracias a las bendiciones del Yesun, se libró de enfermedades y epidemias. Había muy pocas enfermedades. Entonces este bombo se enfadó, puesto que si nadie se enferma, ¿a quién voy a curar y cómo voy a ganarme mi subsistencia? Entonces, así enfadado, él pensó en envenenar a Milarepa, puesto que no tenía medios de subsistencia si Milarepa seguía en la región. Y él intentó dar veneno a Milarepa, pero Milarepa siempre decía que no se lo tomaba. Es decir, no aceptaba estas ofrendas envenenadas. Pero había una mujer preciosa a quien este bombo le ofreció una turquesa si envenenaba a Milarepa con yogur. Debía de ser una mujer muy bonita, muy guapa, a la que ese bombo le dijo: mira, te daré esta turquesa. En realidad en el Tíbet una turquesa era como el oro, era lo más valioso. Con la India se intercambiaban, había este trueque entre el oro y la turquesa. En realidad la turquesa tenía un gran valor. Esta mujer pues tenía una vida muy dura. Entonces quería la turquesa y el bombo le dijo: mira, te daré la turquesa, pero primero has de dar este yogur a Milarepa. Entonces esta mujer, que parece que tenía lepra, lo aceptó. Y sin que ella lo supiese, el bombo le puso veneno al yogur.
Entonces, cuando ella fue a ofrecérselo a Milarepa, Milarepa tenía esta visión, abrió sus ojos muy abiertos, la miró a ella y le dijo, ok, para que tú obtengas la turquesa, yo me voy a comer esto. No dijo más nada y se lo tomó entero este yogur. Después de comérselo, dijo, tú eres, me das compasión. Yo soy un yogi que ha abandonado el apego al yo, así que no tengo ningún apego a este cuerpo. Realmente el daño que se le haga al cuerpo no es ningún daño para mí. Así que tranquila que esto no será un perjuicio ni una negatividad hacia ti. Esta negatividad no madurará en ti. Pero tú no has de tener nada de este yogur, no lo has de probar, no es apropiado. Entonces limpió bien la taza y se lo dio, ¿no? Porque de ella haber comido algo del yogur hubiese muerto. Así que él limpió bien el bol donde estaba el yogur y se lo devolvió limpio, libre de yogur. Creo que era una mujer con lepra la que se le ofreció a Milarepa. Entonces Milarepa se enfermó un poco y sus repas, sus discípulos repas, se enfadaron o que estaban molestos o perturbados. Pero Milarepa miró al cielo, al espacio y cantó una canción. Y el punto principal de esta canción era que todas las enfermedades, demonios, negatividad y oscurecimientos son un ornamento para el yogi. Son un ornamento, algo que hace que se amplifique nuestra realización. Y él no tenía ningún mal pensamiento hacia el Bonpo ni hacia la mujer. Y hizo plegarias para ellos. Pero Milarepa cantó esta canción, pero los repas en ese momento no sabían que Milarepa había sido envenenado. No eran conscientes de ello. Sin embargo, esa noche, cuando Milarepa comió el yogur, el Bonpo fue castigado por las dakinis y falleció, murió. Y para purificar esta negatividad del Bonpo, Milarepa también cantó una canción cuando escuchó esto. Él tenía una gran compasión hacia este hombre que tenía una intención muy negativa y él murió antes que yo. Pueda toda mi virtud y mi felicidad y toda la virtud de todos los Budas de los 3 tiempos purifique estas negatividades de este Bonpo. Que todo el sufrimiento de este Bonpo pueda tomarlo sobre mí y pueda purificarlo. Que siempre esté separado de amigos negativos, que encuentre buenos amigos auténticos. Hizo que nunca piense algo negativo hacia ningún ser. Hizo unas plegarias muy puras para este ser y las cantó. Y uno de sus discípulos, de los discípulos de Milarepa, Rigon Repa, le dijo, ¿y qué haces haciendo plegarias para este Bonpo? Milarepa le dijo, puesto que él no sabía que Milarepa había sido envenenado, pues entonces Milarepa lo que le dijo, es que este Bonpa mató a un lama en el pasado. Y por ello,
Hay un gran peligro de que vaya a los reinos inferiores, a los estados infernales. Esto fue lo que dijo Milarepa. Y cuando dijo mató a un lama, ¿se refiere a que mató a Milarepa o se ha de entender que en realidad mató a otro lama en el pasado? Él sabía que el Bonpo, entonces ahí quedó claro, el discípulo comprendió que en realidad había envenenado a Milarepa. Entonces el discípulo le preguntó a Milarepa, si sabías que era veneno, ¿cómo es que lo tomaste? ¿Por qué lo tomaste? Y Milarepa le contestó, pues lo consumí, lo tomé, haciendo las plegarias de que esto le liberase. Y creo que es posible que le liberase, que causase la liberación de este Bonpo, esa conexión que establecimos. Básicamente llegó el momento de que Milarepa pasara al Paranirvana, entonces realmente no había ninguna diferencia de si tomaba veneno o no tomaba veneno. Entonces, realmente el tomar veneno conscientemente no le hizo daño. Y aquí lo hizo para beneficiar a este Bonpo. Entonces aquí vemos que incluso cuando personas le querían hacer daño, él quería beneficiarles, y no solo beneficiarles a nivel relativo, sino incluso a nivel último. Y aquí vemos los grandes actos de Milarepa. Es algo que hemos de estudiar y aprender de ello. Pues esto es todo por hoy. Vamos a hacer las plegarias de dedicación.